Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tardes aquí en Cuernavaca, son las 6:30, pero ya está oscuro. Eh, Van a decir, ¿y Bruno qué le pasa? Ya va a ser otro en vivo en un solo día, dos en vivos, ¿qué le está pasando? Nada más que en la mañana era un en vivo respecto a armas y eh, algunas cosas que me habían pedido, y este en vivo es un artículo, sobre un artículo que me llegó y que es realmente excepcional. Se los quisiera leer. Este artículo en realidad es, es la plática de un gran maestro. O sea, no es un articulista que está opinando sobre algo. Eso quisiera aclararlo. Voy a poner aquí... para no quiero decirles algo que no es. Permítanme un momento. Esta persona, Paul Fleischmann, el doctor Paul Fleischmann, de hecho fue mi maestro, es un psiquiatra egresado de Harvard, ¿ok? Es un psiquiatra egresado de Harvard. Es un... Pues es un erudito en psiquiatría, pero aparte es un erudito en meditación. Tiene como experiencia de meditación más de 45 años de práctica. Si no es que 50 años de práctica, ya está bastante grande. Yo creo que tiene 50. Estaba buscando un poco pues su biografía, porque no quiero inventarle cosas. A ver, déjenme ver aquí. Ah, no, perdón, miren, ya ven, ya estaba yo inventando cosas. Es un psiquiatra de la Universidad de Yale, no de Harvard. Lo que pasa es que hizo también una cosa en Harvard, pero es de la Universidad de Yale, ¿ok? Un top de psiquiatría. Ha sido honrado por la Asociación Americana de Psiquiatría con el premio Oscar Pfister por una... Es que estoy traduciendo del inglés al español, disculpen. Por su labor excepcional en la parte humanista y espiritual de la psiquiatría y la medicina. El doctor Paul Fleischmann ha practicado meditación vipassana por más de 35 años. Bueno, esto ya es más viejito, esto que estoy leyendo, esto ya tiene más. O sea, ahorita ya tiene unos 45 años practicando. Entonces es un gran meditador y un psiquiatra muy reconocido. ¿Sí? Yo he tenido el honor de ser su alumno varias veces como maestro de meditación. Es muy amigo de mi familia. ¿Sí? Se han quedado en mi casa varias veces. Nos tenemos mucho cariño. ¿Sí? Entonces, quisiera leerles una plática del doctor Paul Fleischmann sobre tiempos difíciles, ¿sí? Sobre lo que está pasando en la pandemia, sobre lo que está pasando hoy en día, todo lo que estamos viviendo, tiempos llenos de estrés, tiempos llenos de sufrimiento, ¿sí? Y aquí él da una plática al respecto y quisiera leérselas porque realmente creo que les va a ayudar muchísimo y van a comprender muchas cosas y les va a nutrir otras cosas, ¿no? Dice, al igual que nuestro sistema nervioso cuenta con mecanismos integrados para lograr la paz interior, los cuales aprendemos a activar a través de la meditación, también es cierto que nuestro sistema nervioso ha evolucionado para analizar el entorno, absorber nueva información, evaluar el peligro y sentir un temor adaptativo que nos lleva a huir cuando vemos amenazada nuestra sobrevivencia. En momentos de peligro, de inmediato nos convertimos en supervivencialistas, en animales que nos protegemos huyendo, luchando, ocultándonos,
alejados del alcance de la paz interior. Actualmente muchas personas sienten que enfrentan un momento especialmente desorganizado y amenazante, y al sentirse abrumados por el temor, tal vez les resulte muy difícil incluso meditar. Y no nomás, digo, esto es una plática que dio para meditadores, porque es un gran maestro de meditación. Yo lo conozco como maestro de meditación. Entonces, una plática acá para meditadores, pero no nomás es para meditadores, es para todos. Por consiguiente, lo primero que quiero abordar es la idea y la sensación de excepción histórica. ¿Okay? El excepcionalismo histórico se refiere a la noción de que vivimos tiempos de excepción, únicos, una sucesión de días, semanas o meses que no encajan con la rutina ni con el flujo habitual de la sociedad y la historia. Sin duda, es un sentimiento difícil de ahuyentar. Ahora es este momento. Muchos de nosotros nunca habíamos experimentado momentos comparables con este. Está hablando del coronavirus y todo lo que está pasando. El intenso involucramiento de los sentimientos de presente es, en última instancia, una de las características distintivas de la mente de un meditador. Es natural que, en tanto personas que cultivamos la conciencia del momento, sintamos que cada momento es único. No obstante, quiero disipar totalmente esta percepción errónea, ¿sí?, de excepcionalismo histórico. No importa qué tan apremiante o fuerte sea este sentimiento, se trata de una percepción equivocada creada por nuestro sobrevaluado yo. De hecho, el excepcionalismo histórico es una forma de egoísmo que podemos superar practicando, meditando, etc. Antes de pasar a lo que fue la vida del Buda, analicemos la tendencia de exagerar la importancia de todo lo que nos sucede. Tenemos la propensión a considerarnos el centro del universo y a pensar que cualquier cosa que nos ocurre es lo más grande y lo más grave que ha ocurrido. Hace apenas unos cuantos siglos, la gran mayoría de la humanidad creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. Siempre sentimos que somos el centro de la acción. Quisiera aclarar dos cosas. Ciertamente, el coronavirus puede ser muy peligroso para un gran número de personas y fatal para otras. No es algo que debamos tomar a la ligera, pero también quiero subrayar que su impacto en la humanidad no es de ninguna manera único. Única es la respuesta relativamente constructiva, proactiva y uniforme frente al virus que se ha aplicado en muchos países y sociedades. Pero no es único el que enfrentemos la muerte de cientos de miles de personas en un lapso muy corto. La horrenda verdad es que la muerte de grandes grupos de personas es algo común, no único, y que las pandemias ocurren todos los años. El coronavirus parece extenderse con mayor facilidad y sigilo. Esto es, con muchos transmisores asintomáticos, y posiblemente resulte más letal que la influenza. No crean que descalifico la importancia de las medidas de seguridad para evitar el COVID-19. De hecho, yo las sigo al máximo. Pero también es cierto que cada año enfrentamos una pandemia de influenza y que cientos de miles de personas mueren de esta pandemia viral. Este año resulta históricamente único por las iniciativas de salud social más por el virus. En un año típico, la influenza mata entre 300,000 y 600,000 personas en todo el mundo. Un cálculo aproximado me llevó a la sorprendente conclusión de que desde que nací, mucho antes de la epidemia de influenza española de 1918, cerca de 25 millones de personas han muerto de influenza. La pandemia más conocida
en tiempos relativamente modernos es la influenza de 1918, llamada influenza española, que infectó aproximadamente a 500 millones de personas, esto es al 25% de la población mundial. Las estimaciones de muertes totales provocadas por esta pandemia varían entre 17 y 100 millones de personas. Y me resultó aún más sorprendente descubrir que la viruela, antes de que fuera erradicada en la segunda mitad del siglo XX, era un virus crónico letal que tan solo en la primera mitad del siglo acabó con la vida de unos 300 millones de personas. La ambientalista y autora de varios libros, Elizabeth Kolbert, estima que la viruela ha causado la muerte a un total de 1.000 millones de seres humanos. La viruela. Sin querer minimizar la magnitud de la amenaza actual que representa el COVID-19, debemos verla en perspectiva y comprender que muchos se han ido antes que nosotros y que lo que ahora estamos viviendo no es nuevo. Tan pronto como un cuerpo muere, comienza su descomposición. Gran número de virus, bacterias, hongos y otros microorganismos nos atacan continuamente y solo gracias a nuestro sistema inmune podemos sobrevivir. Cualquier tipo de vida, no solo la vida humana, es una constante lucha dialéctica para sobrevivir el ataque de microorganismos que intentan utilizar nuestro cuerpo como fuente de energía, como material y sitio de replicación. Jamás habrá un momento en la historia de la humanidad en que la enfermedad no tenga algún impacto formativo en la evolución de la cultura, la economía y la sociedad. Con esta perspectiva múltiple del peligro real, sus proporciones históricas y su magnitud en contexto, ya podemos liberarnos de los medios que ganan más mientras más exageradas sean las noticias. Necesitamos información, no exageración. Mantengamos una imagen clara de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero rompamos su estrecho marco. Desde una perspectiva amplia, nuestra situación no es tan única como la sentimos si nos ahogamos en ella. Es difícil romper con las convenciones sociales de mirar hacia el otro lado y pretender que no vemos. Siempre estamos en peligro, aunque usualmente encontramos maneras de ahuyentar este conocimiento atemorizante. Hoy que hablamos de la meditación y de las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda y de la realidad del sufrimiento, la enfermedad y la muerte, pues siempre están con nosotros. Según la leyenda, el Buda dejó su hogar para buscar la sabiduría cuando comprendió la profunda realidad de la enfermedad, la vejez y la muerte. Los mismos factores que se conjugan hoy para hacer de la actual pandemia algo tan poderoso. Estamos practicando una vida basada en la confrontación esencial con el sufrimiento, pero también una vida que nos permita trascender de manera realista el sufrimiento, lo cual es posible para personas comunes y corrientes, diligentes y comprometidas. Hoy, como cada día, necesitamos construir una práctica de meditación que resulte lo bastante útil, lo bastante poderosa para catapultarnos sobre el temor del sufrimiento y la enfermedad y trasladarnos al campo del Dharma, que nos permita trascender la enfermedad y el sufrimiento. Imaginar que estamos viviendo tiempos terribles y únicos no solo no es verdad, sino nos lleva espiritualmente en la dirección opuesta al Dharma. ¿Por qué hoy es diferente de cualquier otro día? No lo es. Desde el punto de vista del Buda, todos los días tienen esencialmente las mismas características: el sufrimiento y buscar el camino para salir del sufrimiento. En unos momentos diré algo más para ayudar a normalizar nuestra experiencia durante este confinamiento. Pero antes quisiera abordar el secreto medular de las enseñanzas del Buda. La palabra es diligencia. Me gustaría describir esta, que es la virtud más elevada, dándole un nombre que me resulta cierto cuando pienso en mi práctica personal de meditación durante este confinamiento.
perdón, nuestra práctica diaria de 2 meditaciones diligentemente programadas son nuestro esqueleto, nuestros huesos. Aquí está hablando de, lo que pasa es que nosotros, bueno, en esta tradición del doctor Paul Fleischmann, yo, pues, todos sus alumnos y todos los que seguimos esta tradición birmana de meditación, meditamos 2 horas diarias, una en la mañana y una en la noche. Por eso se refiere a nuestra práctica diaria de 2 meditaciones, se está refiriendo a estas 2 horas, ¿ok? Es los que, luego dice, diligentemente programadas son nuestro esqueleto, nuestros huesos. Es lo que nos mantiene erguidos aun cuando el resto de nuestro cuerpo carezca de fuerza. Lo primero en que debemos pensar como meditadores en tiempos difíciles, y yo pondría como personas también, es la importancia de tener una columna vertebral sana. Y es esta meditación diaria de 2 horas lo que nos permitirá mantenernos enfocados en el lado más sutil de la realidad. Cuando se refiere a la columna vertebral sana, está hablando de este esqueleto, de esta estructura que se genera con la meditación, esta ecuanimidad, esta diligencia, esta fuerza, ¿no? El lado obvio de la vida, de la existencia, es el sufrimiento, y el lado sutil es el camino para salir del sufrimiento. Sin la meditación, nuestra vida espiritual se convierte solo en ideas y emociones, pero practicar meditación es lo que hemos elegido como nuestra columna vertebral, nuestra fuerza y lo que da a nuestros días ociosos estructura e importancia. Si meditamos con seriedad y constancia, nuestra vida deja de parecernos melodramáticamente abrumadora y se vuelve útil en un sentido único. Esto es lo que hemos practicado. Es el reto que nos puede fortalecer. Sería similar a lo que ocurre cuando un equipo deportivo de béisbol, básquetbol o fútbol tiene que jugar con el mejor equipo de la liga contraria durante la temporada. Necesita dar su máximo en el juego y es la excelencia del otro equipo lo que le hace dar todo. En este momento tenemos la oportunidad, la necesidad de jugar nuestro mejor juego. Ahora, pero, ¿cuál es el vínculo real entre sentarnos en calma, con los ojos cerrados, percibiendo las sensaciones con ecuanimidad y estar atrapados principalmente en casa, escuchando noticia tras noticia sobre cuántas personas sufrieron una muerte terrible en soledad? La ecuanimidad que cultivamos es otra forma de referirnos al desapego. Por desapego no me refiero a un me vale, frío y estoico, estilo personaje de John Wayne, Al Pacino o Robert De Niro. Por desapego me refiero a la capacidad de ver nuestra situación actual desde todos los ángulos y perspectivas, de manera que no nos apeguemos ni nos quedemos estancados con la mente clavada en una visión unidimensional. Desapego no significa que no nos importe el bienestar de los otros o incluso el propio, pero necesitamos desapegarnos de percepciones, creencias y actitudes inflexibles que tienen un enfoque estrecho. Desapego en el sentido de ir más allá de todas las opiniones y anclarnos en la realidad tal y como es. Y la realidad siempre está cambiando. Cuando meditamos en tiempos difíciles, tenemos la tendencia natural de buscar respuestas, de saber cuándo terminará la pandemia, cuándo podremos salir, si habrá una vacuna, si habrá medicinas antivirales. Son especulaciones sanas que nos permiten mantenernos alertas a nuevos acontecimientos y conscientes de la manera necesaria y cauta de proceder. Pero esto no es meditar. Al meditar, experimentando cambio tras cambio, experimentando el hecho de que las ideas muchas veces son solo distorsiones y que incluso las mejores ideas pasan de moda, nos percatamos de que la única cosa que podemos afirmar que sabemos es que no sabemos. Meditar en tiempos difíciles es la práctica de evitar conclusiones, de mantener una perspectiva amplia, esperando el cambio, preparados siempre para algo nuevo. Me gustaría repetir esto. Meditar en tiempos difíciles es la práctica de evitar conclusiones. O sea, es que Paul Fleischmann es un genio, ¿sí?
Yo desde que lo conocí, aparte que es un gran maestro de meditación, el tipo es un genio, ¿sí? Tiene varios libros, está demasiado desarrollado acá. Entonces, sus palabras son totalmente puntuales. Meditar en tiempos difíciles es una práctica, es la práctica de evitar conclusiones. O sea, evitar estar concluyendo cosas y estar tratando de dilucidar todo el tiempo qué va a suceder, etcétera. Meditar es eso, es evitar eso ya. Es la práctica de mantener una perspectiva amplia, esperando el cambio, preparados siempre para algo nuevo. La manera como experimentamos las sensaciones de nuestro cuerpo nos ofrece un patrón para pensar el mundo de una forma más realista. Esto está hablando sobre anclarnos en el cuerpo, no en las ideas y en las distorsiones, sino en el aquí y el ahora. El cuerpo está todo el tiempo aquí y ahora. Si nos anclamos en el cuerpo y entendemos que la mente se está proyectando todo el tiempo, está tratando de sacar conclusiones, está tratando de entender todo lo que está ocurriendo y muchas veces no encuentra respuestas y eso nos causa más angustia, lo mejor es regresar al cuerpo y estar en el aquí y el ahora. La relativa ecuanimidad que proviene de nuestra práctica de meditación y el desapego, que es otra manera de describir la ecuanimidad, puede ayudarnos a sentir la situación actual como simultáneamente peligrosa, que exige la máxima atención a las conductas en favor de la salud, como una oportunidad que nos ayuda a ganarle el juego al coronavirus, como un campo de dificultades desconocidas que nos ofrece nuevos retos y oportunidades, y como un campo para avanzar, donde la vida nos revela cosas mejores y nos abrirá nuevas puertas. Dado que es útil y adecuado ser conscientes de los peligros que enfrentamos, por los cuales estamos viviendo confinamientos y molestias, hagamos una pausa para desapegarnos de nuestra perspectiva y ver alguna de las ventajas que se nos presentan. Más tiempo para meditar. Para muchos menos presión de tiempo, para otros una mayor oportunidad para la comunicación y la amistad vía telefónica y a través de los múltiples portales de internet que son fantásticos para transmitir no solo las caras, sino nuestros sentimientos reales. El aire está menos contaminado y los cielos sobre las ciudades de la India son azules por primera vez en muchos años. Es que él ha vivido muchas veces en la India, a veces pasa temporadas en la India, entonces por eso está hablando, yo creo que de la India, tal vez estaba hablando esto en la India. Hay muchos menos autos en circulación y ciertamente menos muertes por accidentes de tránsito. Y ante la disminución de muertes por contaminación, accidentes automovilísticos, crimen y posiblemente otras causas, resulta por lo menos interesante considerar la posibilidad que el número general de muertes durante la pandemia incluso podría reducirse porque el atribuirle las muertes al virus solo reducen drásticamente las otras causas. Resulta irónico pensar que tal vez las muertes por virus en todo el mundo no se incrementarán este año, debido a los grandes avances en salud y combate a otros virus. Este año se han registrado menos muertes por influencia de lo común, de manera que cuando nos desapegamos de los temores sobre el COVID-19, encontramos que en el mundo se reducirán las muertes provocadas por enfermedades infecciosas. Todo el mundo siente profundo respeto y gratitud por el heroísmo del personal de salud y otros trabajadores de servicios críticos como doctores, enfermeras, cuidadoras casa-hogar, policías, repartidores, etc. Constantemente estamos en contacto con personas ejemplares cuyo nombre desconocemos, que personifican los valores universales más excelsos. Se ha demostrado una y otra vez que los traumas colectivos ocasionados por eventos naturales como huracanes o incendios son menos traumatizantes desde el punto de vista psicológico que aquellos provocados directamente por las mismas personas, como los soldados de un ejército invasor, por ejemplo. Esta pandemia nos da la oportunidad de sentirnos unidos frente a un enemigo común y saber que el enemigo no somos nosotros. Una ganancia inesperada de esta crisis de salud mundial es la inescapable realidad de que todos, como dijera el poeta Archibald MacLeish, tras el lanzamiento del Apolo 8 en la Navidad de 1968, dijera: somos viajeros en esta tierra.
ahora será cada vez menos posible que fuerzas divisorias ignoren que somos una humanidad con una gran cercanía. Es un efecto similar al momento en que Carl Sagan y sus colegas determinaron a través de un análisis químico, físico y atmosférico que una guerra nuclear en gran escala entre las principales potencias provocaría un invierno nuclear al cual no sobreviviría ningún ser, por lo que nadie saldría victorioso. Gracias al COVID-19 ahora comprendemos que tan solo nos separan una tos y un apretón de manos. Como diría el letrista de Grateful Dead, porque además es bien rockero el Dr. Fleischmann. Como diría el letrista de Grateful Dead, Robert Hunter, en un momento de iluminación. Extraños que detienen extraños tan solo para estrechar su mano. Todos tocan en el corazón de la banda dorada, el corazón de la banda dorada. Hoy tenemos que sentir esta misma camaradería, pero sin el apretón de manos. También han proliferado el humor, como la imagen de la diosa asiática con 8 brazos, que se percata de que tiene que lavarlas todas al mismo tiempo, o el post de Facebook de un hombre que se lava tanto las manos y con tal energía que la piel se le comienza a desprender y en la palma de la mano aparecen las notas de álgebra que había escrito para hacer trampa en un examen cuando apenas tenía 13 años. No piensen que tomo a la ligera estos tiempos difíciles. Ciertamente son tiempos difíciles. Sin duda lo son para alguien que está solo en un espacio pequeño, si su viabilidad económica se ve amenazada por la pérdida del empleo, o si ha perdido a una persona querida, para un viejo con problemas de salud, parte del grupo vulnerable, si injustamente se le niega a tu comunidad el acceso al servicio médico, o incluso si se desbarataron planes que habías esperado con gran emoción, como la graduación de la universidad, etc. Pero también definitivamente subrayo que el sendero del Dharma no puede alcanzarse con la autocompasión que equivocadamente le atribuye a las circunstancias actuales la idea de que son tiempos duros. Sí, son tiempos difíciles, pero no especialmente duros. Lo sorprendente de nuestra circunstancia actual es que pasamos de tiempos relativamente fáciles a tiempos relativamente más difíciles y tenemos el temor de caer en tiempos duros, pero estamos muy lejos de los peores tiempos. ¿Cómo son los peores tiempos? ¿Cómo son los tiempos duros? La razón para analizar el concepto de tiempos duros de manera improvisada es disipar el sentimiento de que esta pandemia viral nos crea dificultades excepcionales. En vez de ello, quiero reafirmar la indiscutible realidad de que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, han enfrentado tiempos duros y peligros iguales o incluso peores. Esto nos recordará que la capacidad de adaptación, la resiliencia y el espíritu para sobrellevar las dificultades son compañeros necesarios en la vida y se enriquecen con una vida en el Dharma y en la meditación. Imagínense que fueran integrantes de algún pueblo originario del hemisferio occidental allá entre 1500 y 1900. Durante esos 400 años se llevó a cabo un genocidio violento contra los pueblos originarios de América. En ocasiones el genocidio fue violento. Por ejemplo, las conquistas españolas de Perú y México, donde millones de personas murieron asesinadas, colgadas cabeza abajo de los árboles, quemadas vivas y exterminadas. En Estados Unidos, este tipo de violencia contra el pueblo continuó hasta finales del siglo XIX, como la masacre de Wounded Knee. Sin embargo, el principal exterminio genocida de los pueblos originarios ocurrió al expandirse enfermedades europeas para las cuales no tenían defensas. El descubrimiento de América ha sido calificado como el mayor desastre demográfico en la historia del mundo. Muchas personas fueron asesinadas, pero la gran mayoría murió por enfermedades. Y en muchos casos se extinguieron grupos lingüísticos y culturales enteros.
Cuando pienso en tiempos duros, personalmente pienso en el mundo tal como era hace 10 años antes de que yo naciera. Nací en 1945 y en la Segunda Guerra Mundial habían muerto entre 50 y 80 millones de personas. En realidad se desconoce el número exacto porque quienes podían contar los asesinatos también fueron asesinados. Aproximadamente 7 millones de judíos fueron acorralados como ganado y torturados hasta la muerte en fábricas construidas para matar. En la Unión Soviética murieron aproximadamente 25 millones de personas, en parte debido a la guerra y también a causa de la inanición lenta e intencional. Durante la Gran Guerra en que Japón invadió Asia, grandes masas murieron de hambre y decenas de miles de mujeres fueron violadas innumerables veces. Yo nací el 4 de agosto de 1945 y antes de que cumpliera un mes, Estados Unidos arrojó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y cientos de miles de personas murieron calcinadas. Nuestros padres o abuelos en Japón, China, Birmania, Rusia, Polonia, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y casi en cualquier país del mundo vivieron tiempos muy duros. Murieron 400,000 jóvenes estadounidenses. No debemos denigrar la resiliencia de los sobrevivientes de aquellos tiempos duros, comparados nuestros modestos retos con los infiernos que sobrevivieron y del cual resurgieron para recrear el nuevo mundo que heredamos. Una de las características de la vida es nuestra capacidad de adaptarnos y sobrevivir, una capacidad conocida como resiliencia. Me gusta pensar que la meditación no solo nos proporciona ecuanimidad y desapego, sino aumenta nuestra capacidad de resiliencia adaptativa. Nos prepara para reconocer y aceptar la impermanencia de cada situación y de nuestra autoimagen, que es en sí una quimera en constante transformación. También nos prepara para involucrarnos en el momento, para vivirlo vigilantes y resolver los problemas con atención plena. La meditación nos prepara para resolver los mismos problemas una y otra vez, conforme aparezcan en situaciones nuevas y avancen hacia nosotros desde distintos ángulos. Practicar meditación nos prepara para reexaminar el mundo y a nosotros mismos con una mirada fresca, como una disciplina repetidamente activada, momento a momento. Hoy existe el campo de la psicología positiva, sobre la que podemos leer en cientos de libros y artículos. Una psicología que no pretende encontrar una patología y curarla, como sucedía con la teoría freudiana, sino crear sobre todo una forma de vida positiva y óptima. El curso más concurrido, el más popular que se ha enseñado en la Universidad de Yale, ha sido el que imparte la psicóloga Laurie Santos, Psicología y Buena Vida. Más de la mitad de los estudiantes de la universidad se matricularon en este curso que debió transmitirse por video debido a la falta de espacio en las aulas. Aunque me siento un poco avergonzado de ello, no deja de producirme cierta satisfacción y complacencia percatarme de cuánto de esta psicología positiva ya existía hace 2500 años en las enseñanzas del Buda. Veamos algo de lo que él decía y que hoy se anuncia con fanfarrias como un descubrimiento importante de la psicología positiva. Supongo que todos conocemos la frase del Canon Pali que afirma que la importancia de la amistad en el sendero es tal que constituye la mitad de la práctica. Según el Buda, la amistad en el sendero es todo el sendero. Nada es más importante. Esto no significa que la amistad sustituya a la meditación, sino que para alguien que sigue el sendero tan plenamente como puede, acompañado de alguien que ya está recorriendo el sendero tan plenamente como puede, la amistad representa un catalizador mutuo que les permite alcanzar el máximo progreso en el sendero. Es interesante esto porque el Buda hacía énfasis en eso,
pero también, por ejemplo, Jigoro Kano, el fundador del judo, hablaba del mutuo beneficio. O sea, decía que el avance y el desarrollo de un practicante en la vía marcial depende de otros practicantes. Yo te beneficio, tú me beneficias y juntos vamos recorriendo el camino. ¿Sí? Entonces, fíjense, el Buda pues también, ¿no? Eh, Perdón. Sí. El sendero del Buda hacía énfasis en la comunidad representada por la sangha de los bhikkhus. Sangha quiere decir como comunidad de meditadores y bhikkhus en realidad quiere decir meditadores. Es una obviedad de la psicología moderna que la red social es el más poderoso predictor de la resiliencia durante periodos traumáticos o de crisis. Y no tenemos que ser budistas para comprender el importante principio psicológico de la amistad en el sendero. Pero un momento, el Buda también elogiaba la soledad. Parecía una contradicción leer el consejo de nuestro gran y legendario maestro y encontrar que elogiaba tanto la amistad, el acompañamiento, como la soledad. Estudiosos de la lengua y la cultura en el canon Pali, que es una lengua muy antigua que hablaba el Siddhartha Gautama hace 2500 años, han encontrado que el lenguaje y las referencias revelan que fue compuesto en el transcurso de cientos de años. Uno de los primeros textos del canon Pali se tradujo al inglés como el Sutra del Rinoceronte. Aquí, el Buda advierte que, al ver las desventajas de los atractivos sociales, una persona sabia que valora la libertad vagará sola como un rinoceronte. En esta enseñanza, como ocurría casi siempre, el Buda creó un camino medio con alas a ambos lados. Un meditador valora tanto la amistad como la soledad, cada una en diferente momento y de distinta manera. La amistad en el sendero es un apoyo decisivo, aunque también nos puede entusiasmar a seguir las ideas de alguien más en vez de seguir nuestra propia experiencia de meditación. En el discurso que dio Bob Dylan al recibir el premio Nobel, afirmó que tocar frente a una audiencia de 50 personas le resultaba más difícil que hacerlo frente a una audiencia de 50,000, porque 50 personas siguen siendo individuos, pero 50,000 constituyen una masa informe. La vida de un meditador, por definición, tiene como centro la soledad. Cuando meditamos, estamos solos. El profundo autoconocimiento, los diversos puntos de vista desde los que nos observamos, nuestra historial personal y nuestros rasgos personales mientras meditamos, es único. Parte del poder de la meditación es ese viaje hacia la complejidad de lo que llamamos nuestro yo, y a través de este viaje de soledad y de consiguiente autoconocimiento, también logramos la capacidad de hacer amistades que son igualmente multifacéticas y enriquecedoras. Otra característica de la psicología positiva que ya aparecía en los tiempos del Buda es la importancia de caminar al aire libre. La enseñanza original asociada con el nombre de Buda constantemente describe que las personas que practicaban el Dharma vivían en el exterior, en entornos rurales y semirurales. Probablemente la principal razón de que la Sangha, la comunidad de meditadores, estuviera formada por personas que pedían comida, tenía el propósito de crear una atmósfera de practicantes serios del Dharma que no estuvieran atados a posesiones terrenales. Ciertamente no es una coincidencia que las leyes de los monjes y de los meditadores incluía caminar todos los días por campos, bosques y los primeros asentamientos de la civilización india, inmersos en un mundo ya preindustrial, verde y exuberante, donde tenían encuentros recurrentes con elefantes, rinocerontes y cobras y una amplia gama de vida silvestre y plantas tropicales. Tenían que caminar porque era la única manera de conseguir comida. Resulta irónico observar que en la tradición antigua estos vagabundos meditadores mantenían una sana distancia al caminar en una fila y recibían la comida con los brazos extendidos. Quizá ya había una elección natural por normas de salud que incluían no tener contacto físico y mantener una sana distancia. Podríamos preguntarnos si estas conductas de distanciamiento físico que hemos practicado estas semanas
sería ideal en la conducta habitual del Dharma. Pero recordemos que caminar era de hecho parte de las recomendaciones del gran maestro Siddhartha Gautama, el Buda. Como dijera Walt Whitman, con plena conciencia de que caminar al aire libre es una metáfora para la psicología de la sabiduría, dice: a pie y de buen humor tomo el camino abierto, saludable, libre, el mundo ante mí la extendida senda parda que conduce a donde quiera que yo elija. No pido de aquí en más buena fortuna, soy yo mismo la buena fortuna. Puse fin a los lamentos puerta adentro, fuerte y contento viajo por el camino abierto. Deberíamos tratar de caminar al aire libre todos los días, guardando la distancia con los demás, incluso en la ciudad, si es que no tenemos acceso al campo. Cuando se trata de vivir bien y sobrellevar las dificultades, el rasgo que nos da la mayor resiliencia es el altruismo. La psicología moderna nos enseña que las personas altruistas son más felices y superan mejor las dificultades que aquellas que solo piensan en sí mismas. Es fantástico ver reafirmadas por psicólogos de los siglos XX y XXI las actitudes recomendadas por el Buda: compasión, amor compasivo y sus enseñanzas sobre la generosidad, aunque ellos imaginen que las han descubierto. El Dharma nos prepara para ser servidores, donadores, amigos y sobrevivientes, pero altruistas. En este tiempo de confinamiento y aislamiento relativos, necesitamos que nuestro altruismo brille. En fin, es casi un libro, todavía más, y no quiero tardarme tanto, ya llevo 40 minutos leyendo, pero me gusta mucho el texto y las enseñanzas de Paul Fleischmann, cómo lo propone, y creo que a mí me gustó mucho el tema de que tenemos que proporcionar, ¿sí? Que sí estamos viviendo momentos muy difíciles y que no debemos tomar a la ligera el coronavirus, pues claro que no, pero no son los peores momentos, ¿sí? Y a final de cuentas, esto es una oportunidad también para explorar para explorar alternativas, para abrir nuevas puertas, para buscar con esta sensación de supervivencia, pero con esta conciencia y esta proporcionalidad de lo que realmente está ocurriendo. No dejar llevarnos por los medios que lo único que buscan es alarmar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que más genera rating es el alarmismo, es el amarillismo. Lo que necesitamos, como bien decía Paul Fleischmann, el doctor Fleischmann, es que necesitamos información, no exageración. El problema de la exageración y de desproporcionarlo todo es que nos mete en estados muy fuertes de estrés, de angustia, de ansiedad, de problemáticas que ni siquiera son tan grandes, pero nosotros las exageramos. Y por otro lado, también nos empieza a producir un estado reactivo de decisiones desesperadas, de actitudes que no son bien pensadas, que no están siendo producidas desde la verdadera conciencia y la ecuanimidad. Entonces, me gusta mucho, o sea, lo que dice Paul Fleischmann. Había otro monje que yo sigo, a ese monje yo no lo conozco personalmente, pero lo he seguido muchas veces. Se llama Ajahn Hayasaro, un gran monje budista, que le preguntaron cuando recién empezó la pandemia, le preguntaron que ahora con la pandemia, ¿qué recomendaba? Y él dijo, pues, ¿qué quiere recomiendo? Lo mismo de siempre. Con pandemia o sin pandemia, tenemos que seguir practicando la ecuanimidad, tenemos que seguir practicando la generosidad, tenemos que seguir practicando la compasión, tenemos que seguir practicando y seguir desarrollándonos como seres humanos, ¿sí? Seguir trascendiendo y seguir evolucionando. Entonces, que el tema es grave y que los tiempos son difíciles, sí, pero vamos a proporcionarlos y vamos a sacar algo positivo de esto. Eso sería estoy reduciendo de una forma muy vulgar lo que dijo Paul Fleischmann,
Pero, pero bueno, vamos, así es como me queda a mí el mensaje. Y cómo es una gran, gran herramienta meditar. Es una gran, gran herramienta, ¿sí? La mente tiende, sobre todo en momentos difíciles, la mente tiende a hacer proyecciones, porque esa es su programación, hacer proyecciones que muchas veces no concuerdan con la realidad. La mente tiene una tendencia amarillista, esa es la verdad. La mente tiene una tendencia dramatizadora, alarmista. Esa es la mente de hoy en día. Tendemos a generar más problemas de los que tenemos o a desproporcionarlos, ¿no? No con esto, como bien dice el doctor Fleischmann, no comprender que sí hay personas que sí están viviendo tiempos muy duros, o sea, gentes que se han quedado sin trabajo, que están quedándose sin comida, que están en situaciones realmente dramáticas. Yo creo que uno debería hacer un ejercicio, un autoejercicio de proporcionarse a uno mismo. A ver, yo estoy, ¿en qué situación me encuentro? ¿Es realmente tan dramática mi situación? O sea, ya no tengo no tengo dónde dormir, no tengo qué comer, me estoy muriendo o bla, bla, bla. No, o sea, estoy en ese nivel de sufrimiento. Pues si uno hace un acto de conciencia y uno entiende, pues sí estoy en ese nivel de sufrimiento y realmente tengo que hacer algo al respecto, entonces uno hace algo al respecto, pero por otro lado también podemos observar personas que sí todavía tienen que comer, todavía tienen dónde dormir, pues se han enfermado, les han pasado cosas, pero son tiempos difíciles, no súper duros. Y esas personas tienden muchas veces a sobre reaccionar y a exagerar lo que les está ocurriendo por esta proyección mental amarillista y alarmista. Entonces, lo que hace la meditación muchas veces es proporcionar, es reducir ese ruido mental, ¿no? Que muchas veces no nos ayuda, entrar en un estado de silencio interno, y eso nos permite aclarar las cosas y darnos cuenta si realmente estamos viviendo tiempos difíciles o tiempos muy duros, prácticamente imposibles de franquear, de sobrellevar o de trascender. Entonces, creo que a mí me gustó lo que dice Paul Fleischmann por eso, porque necesitamos volvernos a proporcionar, y aunque ya llevamos muchos meses de pandemia y todavía faltan más meses y vienen muchas vicisitudes, pues no es ni la primera ni la última vez. Eso me encantó lo que dijo, esto de esta sensación de excepción histórica, donde no, nunca nos había pasado esto y ahora es la primera vez que la humanidad está sufriendo así. La base de la historia de la humanidad es el sufrimiento. O sea, desde las primeras civilizaciones hasta ahora, realmente la humanidad ha sufrido una tragedia tras otra. O sea, guerras, invasiones, enfermedades, desastres naturales, o sea, realmente, y ser humano es ya un tema bastante complicado porque estamos, como decía Paul Fleischmann, siempre sujetos a todo tipo de situaciones, de enfermedades, y no necesariamente coronavirus. O sea, también hay cáncer, también hay SIDA, también hay accidentes, también hay derrames cerebrales, hay infartos, hay influenza, hay asaltos, hay secuestros, te puede atropellar un camión en cualquier momento, a ti o a cualquiera de tus seres queridos. O sea, es como parte de la vida, ¿no? Entonces, esta percepción que se ha generado de excepción histórica, donde esto es único y es terrible y es dramático y es lo peor que nos ha pasado, como bien dice, es errónea, es una percepción errónea, porque a final de cuentas siempre hemos tenido todo tipo de desgracias. Y la meditación y tener un camino espiritual te ayuda a salir de esa excepción histórica y comprender la existencia como eso, como una cadena de acontecimientos donde muchos de esos acontecimientos van a ser muy difíciles. Algunos extremadamente difíciles, duros y, como dice, tiempos peores, o sea, eventos de lo peor que hemos vivido, y otros simplemente van a ser difíciles. Entonces,
yo sí les quise compartir este texto o esta enseñanza de este doctor, porque creo que es muy ad hoc y muy pertinente con lo que estamos viviendo ahora. En fin, les dejo ese en vivo, espero les sirva de algo y los invite a silenciarse, a meditar, a reestructurarse, a reequilibrarse y encontrar su propio centro. Que estén muy bien, buenas noches, hasta luego.